Señores amigos, bienvenidos a este evento que se ha iniciado ya hoy en la mañana, de las 10 de la mañana, lo más interesante sobre el tema de la libertad de prensa. Tanto el Instituto Prensa y Sociedad, que hoy nos acoge como el Consejo de la Prensa Peruana, consideraron conveniente plantear de manera pública, abierta y transparente a los candidatos que darán la presidencia de la República en la segunda vuelta 10 preguntas, tocando temas todos de la máxima importancia. Sería largo repetir en el trasero de cada una de las preguntas, pero que incluyen temas como si los candidatos, por ejemplo, piensan que es necesaria legislación adicional en relación a la ya establecida, el Código Penal específicamente, la Constitución de la República, por supuesto, sobre la prensa. ¿Cuál es el papel que deben tener los organismos reguladores del Estado, de las telecomunicaciones en relación a la prensa? ¿Cuáles serán los mecanismos para otorgar licencias en los casos de radio y televisión? Y en fin, una serie de temas que estoy seguro ellos podrán aclararnos. La atractividad de algunos casos para información, en otros casos porque queremos ser ciudadanos libres y bien informados cuando el 5 de junio tengamos que emitir nuestro voto. La mecánica que han aceptado ambos candidatos, que agradezco por eso, es que ellos responderán durante 20 a 25 minutos, no vamos a ser absolutamente rígidos con el tiempo, ese cuestionario de INES, y luego responderán yo te dije el cable, y repreguntas de nuestros invitados, y esperamos que los 20 minutos siguientes, que son los 45 asignados a leer a la presentación de cada uno de los candidatos, nos dé para por lo menos 2 vueltas de preguntas. Entonces, sin más trámite, reitero mi agradecimiento a la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, por su voluntad de venir a dialogar con nosotros y por la puntualidad con que quitó la cita. Le dejo el atril para que pueda usted iniciar su proceso. Emilio. ¿Qué pasa? El teléfono no lo dice. Brisa. ¿Cable? No, pasa por el otro lado. ¿No funciona? ¿Ah? ¿No funciona? No, cable, al toque. Sí, vos tenés Buenas tardes, periodistas. Felicito la iniciativa de IPIS porque nos permite a los 2 candidatos invitados exponer nuestras políticas en materia de libertades informativas. El rol de los medios es el de ser soporte de las libertades de información, de opinión, expresión y difusión del pensamiento. Efectivamente, las libertades informativas favorecen ante todo al ciudadano. En ese sentido, coincido también con lo reconocido por la Declaración Conjunta de Relatores de Libertad de Expresión, que establece que los medios de comunicación independientes y plurales son esenciales para gozar de una sociedad libre, abierta, transparente y económicamente saludable. Con el objeto de reafirmar mi posición respecto a la libertad de expresión y el derecho a la información, voy a pasar a responder a cada una de las
interrogantes, motivos de este evento. Con referencia a mi actitud ante la crítica, inclusive con aquellas con visos de demolición, como ustedes mismos lo han denominado, es importante señalar que ni siquiera ante la información que haya considerado yo agraviante o incluso difamatoria, he acudido a recursos judiciales ni de ningún otro tipo, ni como primera dama, ni como congresista o candidata a la presidencia de la República, porque entiendo que los funcionarios públicos debemos estar sujetos al escrutinio y a la crítica del público, y tenemos la obligación de responder todas las interrogantes y tener un grado de tolerancia aún mayor que la de cualquier otro ciudadano. En Fuerza 2011 nos comprometemos a garantizar la libertad de información en Internet y en las redes sociales, porque considero que un gobierno 2.0 es más transparente, es más eficiente y permite luchar frontalmente contra la corrupción. Sin embargo, existe información disponible en Internet cuyo contenido es principalmente para adultos, que atenta contra los valores morales de los menores, por lo que frente a ello fortaleceré todas aquellas medidas orientadas a proteger nuestra niñez. En lo referido a la asignación del espectro radioeléctrico, cabe precisar que se realiza conforme a la legislación vigente, la cual establece que cuando existen restricción de frecuencias, estas son asignadas vía concurso público, mientras que cuando existe disponibilidad, estas pueden ser otorgadas a solicitud de parte. A fin de garantizar la máxima transparencia en la administración y asignación del espectro radioeléctrico, mi gobierno propondrá la creación de un organismo independiente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tal como lo propone la Relatoría Conjunta de Naciones Unidas y la OEA. Este organismo contaría con un directorio formado por profesionales reconocidos, independientes y no políticos, cuyo nombramiento no coincidirá con los plazos del periodo presidencial. La Ley de Radio y Televisión y su reglamento establecen ya los límites sobre la concentración de las autorizaciones de radio y televisión, autorizaciones en pocas personas naturales o jurídicas. En mi gobierno de Fuerza 2011 seremos vigilantes de que esta norma sea respetada a cabalidad. En Fuerza 2011 nosotros consideramos muy importante darle relevancia a los medios de comunicación comunitarios. La Ley de Radio y Televisión, así como su reglamento, contemplan ya un régimen preferencial para los medios comunitarios, en reconocimiento al papel fundamental que estos cumplen en la difusión de las costumbres y valores de cada localidad. Así, por ejemplo, gozan un régimen preferencial para la asignación de frecuencias y con un régimen especial respecto del pago de la tasa, el canon y los derechos de autorización. En un gobierno de Fuerza 2011 seremos vigilantes de que esta normativa se cumpla y evaluaremos la posibilidad de profundizarla con la finalidad de incentivar su establecimiento en beneficio de las comunidades, especialmente aquellas más alejadas. En lo que se respecta a la transición de la televisión analógica a digital, el Estado debe ser sumamente cuidadoso en la forma que se asignen las nuevas frecuencias. De ahí la importancia de nuestra propuesta en el sentido de crear un organismo público independiente que se encargue de los procesos de administración y asignación de las frecuencias, a fin de que éstas
se realicen mediante concursos públicos y transparentes. Asimismo, la transición de la televisión analógica a digital debe tener especial cuidado en que ningún ciudadano se vaya a ver perjudicado por este cambio tecnológico. Por lo tanto, haremos todos los esfuerzos para que todos los peruanos accedan a los mismos beneficios sin discriminación alguna. Por otro lado, consideramos que la fecha del apagón analógico debe ser evaluado con mucho detenimiento. No permitiremos que ningún peruano se vea afectado por este hecho. Con relación a los medios de comunicación del Estado en el Perú, me comprometo a adoptar las medidas requeridas para asegurar la plena independencia, a fin de que puedan funcionar como medios independientes, encargados de fomentar el interés público y no como portavoces del gobierno. En este contexto, en un gobierno de Fuerza 2011, me comprometo a que sus directivos y quienes adopten las decisiones respecto de sus contenidos sean personas independientes, de reconocido prestigio y sin vinculación política. Repito, sin vinculación política con mi partido. Asimismo, un principio de la asignación de publicidad estatal es que ésta se realice de una manera transparente, pública y competitiva, que impida, por lo tanto, la arbitrariedad y discriminación en su contratación. En un gobierno de Fuerza 2011, este principio regirá nuestra actuación y no se permitirá que exista ningún tipo de abuso en la distribución de la publicidad del Estado. Estaré vigilante para que la publicidad estatal no sea utilizada jamás para influir en una línea editorial de los medios de comunicación o para limitar la libertad de expresión o el derecho a la información. El Congreso de la República debería iniciar, como ya lo han hecho varios países, el debate respecto de la despenalización del delito de difamación, porque constituye una amenaza habitual y latente a la libertad de expresión y al derecho de la información. En este contexto, soy de la opinión que la sanción por esta inconducta debería ser visto en el ámbito civil y no penal. Considero, asimismo, que la transparencia y publicidad de la información pública es fundamental para una gestión eficiente y responsable del Estado. Es nuestra política de gobierno que todos los funcionarios actúen con la mayor transparencia y brindando el mayor acceso a la información pública. Será prioridad de mi gobierno asegurar que todas las entidades cumplan con la ley de transparencia y acceso a la información pública. La información que el Estado produce debe ser puesta a disposición de la población. En tal sentido, un gobierno de Fuerza 2011, en ese sentido, la información pública que produzcan las entidades del Estado estarán colgadas de manera obligatoria en las páginas web de cada una de las entidades, a fin que la población pueda acceder de manera directa, sin intermediarios, a dicha información, con lo cual se elimina la discrecionalidad que respecto a estos temas puedan tener algunos funcionarios públicos. Como ha sido público y notorio en mi campaña, siempre he otorgado un trato igualitario a todos los medios de comunicación, independientemente de su línea editorial, por lo que mi comportamiento de llegar a ser presidenta del Perú se mantendrá igual. Por lo tanto, y en concordancia con lo que ha sido mi comportamiento habitual, al conceder conferencias de prensa a los medios nacionales, a todos sin excepción, se les brindará el mismo trato. Por último, cabe precisar que no he tenido, tengo ni tendré relación alguna con medios de comunicación, con los dueños de los medios de comunicación. Mi relación con ellos es y será, de ser elegida presidenta del Perú, idéntica a la relación que tengo con cualquier ciudadano o poblador
de este país. Muchas gracias. Se ha decidido que la ronda de preguntas se haga en orden alfabético, así que sí, eso sí, toca ¿no? a Jaime Cisneros, representante del Consejo Directivo de IPIS, formular la primera pregunta, seguida, si fuera necesario, de una brevísima pregunta. Luis Jaime, por favor. Buenos días, señora Keiko Mónica. Quería preguntarle, usted ha respondido sobre lo que serían los medios hacia el futuro. Sin embargo, muchos electores peruanos, y las encuestas lo reflejan así, tienen muchísimas dudas sobre su candidatura respecto a lo que representó el gobierno de su padre y lo que representó el gobierno de su padre vis-a-vis de la relación con los medios de comunicación. Como se sabe, en Perú, en la década de los 90, la línea editorial de los medios fue comprada y hubo mucha corrupción en los medios. Yo quería preguntarle en ese sentido, si por ejemplo, ¿cuál habría sido su actitud con los medios? ¿Le habría quitado, le habría retirado la licencia a los propietarios de los medios si usted se hubiese encontrado en esa disyuntiva? Con referencia a la actitud de algunos medios de comunicación a finales de la década de los 90, en lo personal, cuando yo empecé a notar una actitud echada o sobona, yo tomé la decisión de conceder entrevistas solamente a los medios críticos. Y constan las entrevistas en el diario La República, diario El Comercio, Caretas, el periodista Jaime Daltaus, el periodista Beto Ortiz. Ese ha sido y será siempre mi actitud, de darle una prioridad a aquellos medios que mantienen esa actitud crítica constructiva. Ya luego nos enteramos de que estas líneas editoriales habían sido compradas. Yo condeno esta actitud, la rechazo. Jamás haría eso. Con respecto a qué decisión hubiese tomado yo, pues esa decisión no depende del presidente de la República, pero por supuesto hubiese pedido a los organismos reguladores que hagan una evaluación inmediata, porque han incurrido en una acción ética e ilegal. ¿Va a hacer uso de una pregunta del género? No, entonces Robert Cossack, presidente de la prensa, de la Asociación de Prensa Extranjera en Perú, formula la siguiente pregunta. Buenas tardes, congresista Fujimori. Quisiera hablar del qué haría en la presidencia en términos de tener comunicaciones con la prensa extranjera y también del Perú. En el sentido de que desde yo vivía acá en Perú hace 12 años, yo he visto 4 presidentes y yo diría que ninguno de estos presidentes ha tenido una buena estrategia de comunicaciones. Es decir, que no hay una posición de vocero oficial del presidente que podría dar información o la punto de vista del presidente. Más bien lo que yo he visto es que hay alguien allá que podría contestar fácilmente, pero casi nunca daría una posición o información útil. Entonces, ¿usted sería listo a formar este tipo de oficina moderna con un vocero y podría hablar en el nombre del presidente y dar información útil? Efectivamente, en otros países del mundo existen los voceros oficiales de la Presidencia de la República que permiten otorgar la información no solamente a los medios nacionales sino a extranjeros. Esto es un modelo que nosotros estamos evaluando para poder entregar la información de una manera más rápida, transparente. Estamos utilizando desde ya en Fuerza 2011, en esta segunda vuelta, voceros oficiales y evaluaremos este tipo de oficinas de prensa que se manejan en otros países para poder utilizarlos acá en nuestro país y para que la información, sobre todo a los medios extranjeros, pues sea más fácil de llegar. La siguiente pregunta la formula Gonzalo Segarra en representación del Consejo de la Prensa. Gonzalo.
Buenos días. Muchas gracias por responder nuestras preguntas. No ha firmado usted, a diferencia de todos los demás candidatos, o casi todos los demás candidatos, los principios de Lima que establecen los principales o mínimos criterios de respeto a la libertad de expresión. ¿Por qué no lo ha hecho usted? ¿Piensa hacerlo? Sí, bueno, le agradezco la pregunta. Efectivamente, por motivos de agenda, no pude acceder a firmar este documento. Lo he traído y se lo entregaré al presidente de IPIS, al señor Mirko Laura, con mi firma. Quisiera que Gonzalo Segarra hacer la pregunta. Sí. No es, perdone que lo tomé en estos términos, pero el hecho de que no lo haya firmado antes de esta segunda vuelta, donde se encuentra en una situación de graves cuestionamientos por el gobierno de su padre, y que decía recién firmarlo ahora, no podría ser tomado como una firma oportunista más que por convicción, teniendo en cuenta que usted ha resaltado mucho también las cosas del gobierno de su padre a las que se opuso, pero más allá de lo que ha dicho respondiendo a la pregunta de Jaime, no se recuerda que se haya usted opuesto abiertamente, por ejemplo, a los abusos contra los medios de comunicación, como si se opuso a otras cosas que usted también ha resaltado. Entonces, teniendo en cuenta todos esos antecedentes, ¿no es un poco oportunista firmarlo ahora? Entrego este documento con mi firma porque es mi convicción, porque yo creo en la libertad de expresión. Y consta, como he dicho al principio de mis respuestas, cuál ha sido mi actitud frente a los medios de comunicación echados o sobornos. Yo siempre voy a respetar las opiniones discrepantes, aquellas críticas. No voy a tomar ninguna actitud judicial en contra de ningún medio, sea cual sea la posición editorial que ellos tengan. Mi actitud siempre va a ser de absoluto respeto. La pregunta siguiente de Jaime Cisneros. Sí, hemos visto en las últimas semanas, desde que la campaña electoral pasó de la primera vuelta y que desde que se confirmó que las dos candidaturas fueron la de el señor Ollanta-Humala, un candidato identificado y que representa a sectores de izquierda, y la de usted, que está identificado, que representa sectores de derecha en el Perú, que la elección se ha polarizado y que esa polarización se ha empezado a reflejar ya no solamente desde el punto de vista editorial de los medios de comunicación, sino desde el punto de vista informativo. Notoriamente ese sesgo informativo le ha costado el cargo a dos colegas de un canal de televisión, Patricia Montero y José Jara. Yo quería preguntarle si usted percibe, a pesar de que ha tomado distancia de esos despidos y que ha señalado en su cuenta de Twitter, se ha lamentado los despidos y ha señalado que no tiene nada que ver, que esta postura sesgada, esta politización de la información, ¿la perjudica o la beneficia en términos de su candidatura? Quiero hacer una aclaración. Mi candidatura no representa a la derecha, representa a los pobres de mi país. Con referencia a los despidos que han habido en un medio de comunicación, yo conozco al señor José Jara, no he tenido la oportunidad de conocer a Patricia Montero, pero me solidarizo con ellos. Yo tengo un gran respeto por el señor José Jara y lamento estos despidos. Lo que pido es que estos cambios que están ocurriendo en algunos medios no vayan a ser utilizados para perjudicar o favorecer alguna de las candidaturas. La pregunta de Robert Cosa. Gracias. Congresista, creo que hay un cambio de importancia en los medios ahorita en el mundo, y que el escrito de televisión y radio tiene importancia, pero un poquito menos dado el crecimiento del uso de Internet. ¿Algún eventual gobierno tenga algunos límites de control sobre el Internet? El día de ayer se ha aprobado en el Congreso de la República una ley que prioriza el uso del Internet
en los actos de gobierno. Yo creo que el Internet transparenta, ayuda a ser más eficiente al gobierno y nos permite luchar contra la corrupción. Pero como lo he dicho en mi presentación, considero que el Internet tiene que ser regulado en los contenidos con referencia a la información que podrían afectar los valores a los menores de edad. Entonces, ¿quién tendría el control entre quién decidiría cuál es apto y cuál no es apto? Bueno, esto lo tiene que evaluar un equipo técnico. En estos momentos no tengo la respuesta adecuada para ver cuál sería el organismo Perdón, Gonzalo Segarra, formula la última de la segunda ronda. Señora Fujimori, usted ha propuesto un organismo independiente del MTC que administre, gestione, otorgue las licencias de telecomunicaciones. Y ha hablado de un directorio independiente. Mi pregunta es, ¿un directorio independiente nombrado por quién? En el gobierno del general Velasco, por ejemplo, la intervención a los medios de comunicación no tenía militares puestos ahí, eran personas independientes, pero puestas por el gobierno y que se pusieron al servicio del gobierno. Y la segunda pregunta vinculada es, ¿este organismo independiente incurriría en algún tipo de control de contenidos? Es decir, ¿se va a establecer algún tipo de causal para la pérdida de las licencias vinculado con contenidos, qué sé yo, que atente contra la moralidad o el nacionalismo, o la patria, alguna de estas cosas? Considero que tienen que ser convocados miembros también de la sociedad civil, como miembros de aquí de IPIS, miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para conformar, digamos, un comité que haga la invitación a los miembros de este organismo administrador de las licencias. Pero lo que sí quisiera dejar bien claro es que de ninguna manera habrá control sobre los contenidos. Yo considero en la autorregulación de los medios de comunicación. Iniciamos una nueva ronda con la pregunta de Benjamín Cisneros. Sí, ha hablado usted de crear un organismo público independiente como dentro de su entiendo promesas, ¿no? que está, no sé si la palabra sea correcta, actualizando o incorporando, pero ¿podría aclararnos qué tipo de competencias tendría ese organismo? ¿Podría decirnos si intervendría no solamente en entregar licencias, sino en retirarlas? Uno de los males de este gobierno que está terminando es la política de intervención que tuvo, sobre todo con las radios en provincia, al que constantemente quitaba, y les quitaba el piso, retiraba licencias. ¿Podría precisarnos de alguna manera qué es lo que se le ocurre? Es decir, ¿tiene algún ejemplo de lo que ocurre en algún país, por ejemplo, en el Reino Unido, o es una idea? Bueno, es una recomendación que hacen las relatorías conjuntas de Naciones Unidas y la OEA, ¿no? La idea que se tiene es que este organismo pues se encargue de otorgar las licencias y de administrarlas sin que esto signifique el retiro de licencias. Yo en lo personal considero, por ejemplo, que Radio Bagua se le debe dar su licencia para que siga informando a la población. La pregunta de Robert Cosa. Sí, congresista, probablemente no es justo que usted tenga que defender o no el gobierno de Alberto Fujimori, pero definitivamente en este gobierno había un control muy estrecho sobre la televisión especialmente, y desde las oficinas de Vladimir Montesinos. Probablemente esto preocupa a una gente todavía, lo que dicen. ¿Qué puede ser para reclamar